Muy buenos días, el Señor me les bendiga, le damos gracias a Dios porque un día más estamos delante de la presencia de Dios para alabar, para glorificar, para exaltar. Estamos delante de Dios para entregar este tiempo delante de su presencia. Estamos delante de Dios para decirle, Padre, gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos has guardado. Gracias por tu presencia, por tu poder, por tu autoridad, por tu respaldo. Gracias porque tú nos guardas en el hueco de tu diestra y porque entendemos que este es un tiempo de poder, de autoridad, que este es un tiempo donde tú nos bendices, donde tú obras de una manera especial, que este es un tiempo donde tú derribas. Así que estamos bajo el tiempo del banquete de la casa el banquete de la casa de Esther. Y este es un tiempo donde queremos que Dios obre de una manera sobrenatural, pero no depende de Dios. Depende de tu actitud y de la mía, que verdaderamente podamos ahondar, que verdaderamente podamos estar y podamos vivir de acuerdo a esa palabra. Cada uno de nosotros tenemos que entender que somos llamados a vivir en la dimensión de la fe, que somos llamados a vivir de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Anoche yo les comentaba algo y era que tú le dijeras a Dios qué argumentos, qué decretos estaban, qué decretos había en contra de tu vida. Y algo que cuando tú comienzas a leer el libro de Esther, lo primero que encuentras es el decreto que se levanta contra una mujer. Dice la palabra, aconteció en los días de Asuero, de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre cientos de 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año del reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo de la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, de anillos de plata y columnas de mármol, los reclinarios de oro y plata sobre todo lo que el portafolio de mármol y de las alabastros y de jacinto. O sea, el rey quería manifestar a todos los amigos que él tenía, quería manifestar todo lo que tenía su reino. Pero llega en un momento, o sea, para no leerte todo, en el versículo 11 dice que trajesen a la reina Bastid a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Bastid no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, ¿por qué así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho? Y estaban juntos a él Carcena, Zeta, Agmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que venían a la cara que veían la cara del rey
y se sentaban los príncipes del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Bastí qué se debía hacer con la reina Bastí según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Bastí, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque esto hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a los maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Bastí, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Medio, que oían el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto. ¿Qué estaban levantando? Un decreto. ¿Contra quién? Contra una mujer. Y algo que tenemos que entender, que el primer decreto que se levanta es contra una mujer. Y es precisamente, viene un decreto para destruir. Viene un decreto para que la mujer no pueda avanzar. O sea, ¿qué decreto el enemigo ha levantado contra tu vida? Tal vez sea un decreto de infertilidad, tal vez sea un decreto de aborto, tal vez sea un decreto de pobreza, tal vez sea un decreto de menosprecio, y por eso el enemigo se levanta. Por eso hoy en día hay tanto feminicidio. ¿Por qué? Porque el enemigo ha levantado decretos contra las mujeres, los cuales tenemos que anular, tenemos que deshacer, tenemos que levantarnos y decir: verdaderamente no vamos a permitir que el decreto contra las mujeres avance. O sea, lo primero que tenemos que entender es eso. Lo segundo, estamos en una época donde el rey quiere que la mujer venga a Dios. ¿Quién es el rey? Dios. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él quiere que la mujer venga. Pero ¿de qué depende que la mujer verdaderamente, o sea, no reciba un mal decreto? Eso es, o sea, cuando hablamos del reino, hablamos de justicia y juicio, porque justicia y juicio sale del trono de Dios. Entonces muchas veces, a veces le decimos: Señor, que tu justicia venga. Y Dios dice: Él está recibiendo lo justo. ¿Pero por qué está recibiendo lo justo? Porque sus acciones le dieron para recibir lo que está recibiendo. O sea, no podemos, Dios no invalida la palabra, no podemos doblegar la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios. Lo segundo que tienes que hacer es entender que hay un decreto contra tu vida para destruirte. Hay un decreto contra tu vida para que tú no tengas vida, para que tú no tengas una verdadera relación con Dios. Pero eso no depende de Dios, no depende a veces ni del diablo mismo. Depende de cada persona que verdaderamente se levante y entienda que ha sido llamado para entender y permanecer en la palabra. Cuando vemos esta palabra, la petición del rey era que la reina viniera. La reina quería mostrar el rey quería mostrar la belleza de la reina. El rey quería mostrar los atributos de la reina. Y yo creo que lo que Dios quiere hacer con cada mujer es levantarla y poder hacer de ella toda una leona, poder ser de ella toda una empresaria, porque la mujer ha sido menospreciada por mucho tiempo. Hoy en día la mujer tiene cédula, hoy en día la mujer tiene voz y voto, hoy en día la mujer tiene, o sea, y ya muchas veces se va al extremo de levantarse en hogares donde la mujer es la que manda. Pero algo que yo te puedo decir es, verdaderamente, si le creemos a la palabra, aún esos decretos son decretos que se levantan por causa de los padres, donde vienen a romper y se vienen a derribar.
Se tiene que derribar y anular todos esos decretos. El segundo decreto que se levanta está en el capítulo número 2 y es porque se busca una nueva reina. O sea, ese tiempo es tiempo donde tú serás ascendido. Ese tiempo es tiempo donde si tú rompes los decretos y que el enemigo ha levantado contra ti, mujer, serás ascendida. Dios te levantará, Dios te ascenderá, Dios te llevará a un nuevo nivel. Dios permitirá que verdaderamente tú puedas ver lo que Dios quiere hacer con tu vida. O sea, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que verdaderamente el tiempo que estamos es un tiempo muy poderoso. Es un tiempo donde verdaderamente podemos avanzar, donde no interesa la pandemia, donde no interesa las circunstancias, solo interesa si tú le crees a Dios. Y aún si tú eres hombre, puedes decir, pues arrebato porque seré ascendido. Seré prosperado, porque este es el tiempo de bendición, es el tiempo de poder y de autoridad, es el tiempo de la esposa del rey. Y si la esposa del rey tiene que ser ascendida, entonces la esposa del rey es la iglesia. Por lo tanto, como iglesia tenemos que reclamar ese tiempo, tenemos que declarar que este tiempo verdaderamente es un tiempo de poder, de autoridad, es un tiempo donde Dios rompe esquemas, es un tiempo donde Dios vivifica. El tercer decreto estaba sobre un joven o sobre una persona que era creyente. Y era precisamente sobre Mardoqueo. Era un decreto de muerte, un decreto de menosprecio. Y cuando entendemos esto que pasó ahí, cada uno de nosotros nos damos cuenta, verdaderamente el Dios que tenemos es tan poderoso que Él quiere obrar de una manera especial, pero no depende de las circunstancias, no depende de lo que nosotros hagamos, depende del Dios poderoso que tenemos. El Dios poderoso que tenemos quiere obrar en tu vida y quiere romper los esquemas que el enemigo levanta. Tú y yo somos llamados para vivir de acuerdo a la palabra. Tú y yo somos llamados para que la palabra se cumpla. Tú y yo somos llamados para ser instrumentos de Dios en sus manos. Así que encontramos a un Mardoqueo que Amán se había levantado para destruirle. Y yo creo que muchos estamos pasando y hemos pasado tiempo, porque gracias a Dios en este momento no lo estoy pasando, pero hemos pasado tiempos donde el diablo te ha querido destruir. Y si el diablo te ha querido destruir es precisamente porque tú abriste una puerta. Porque el diablo tiene un argumento para levantar un decreto. Si nosotros no tenemos puertas abiertas, el diablo no va a poder levantar decretos, porque ya estamos en Cristo, y si estamos en Cristo tenemos que establecer la victoria. Tenemos la autoridad para anular los decretos. Encontramos un Mardoqueo que cuando es amenazado hace ayuno, hace silicio, se mete con Dios, pero también se levanta a transcribir un nuevo edicto. Y uno se da cuenta porque uno le dice a la gente, levanta un decreto. Y la gente le es difícil levantar un decreto, de decir, escribir en una hoja, anulo el decreto. Eso le quedó grande. Pero para Mardoqueo no fue difícil transcribir todo un decreto que había levantado el rey y para llevarlo a Ester para que lo leyera y entendiera el peligro que estaba. Y en ese decreto precisamente yo te puedo decir algo. Es el tiempo en que tú y yo tenemos que levantarnos. Es el tiempo en que tú y yo tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer es poderoso. Pero solo depende de nosotros mismos. Solo depende de la circunstancia. No depende de la circunstancia, perdón. Depende de lo que tú y yo queremos. Si queremos estar con Dios, si queremos permanecer en Dios, si queremos ver sus maravillas, tenemos que levantarnos y tenemos que creer. Es Dios el que va a obrar. Tenemos que hacer ayuno, pues ayunemos. Tenemos que adorar, tenemos que levantarnos. Pero también algo muy poderoso es que tú y yo le tenemos que creer a esa palabra. Que tú y yo le tenemos que decir, Señor, tú vas a obrar en nuestras vidas. Nos vas a levantar al nivel que tú quieres y verdaderamente nos vas a entregar la victoria. Estamos delante de ti creyendo, estamos delante de ti para que tú obres y para que tú levantes bandera. Todos nosotros somos llamados a vivir una vida de intimidad, una vida donde Dios quiere obrar de una manera especial. Y aquí algo que
Mardoqueo le pide precisamente a la reina Esther es que interceda. Y yo creo que como iglesia, como conocedores de la palabra, es el tiempo que nos levantemos y nos dejemos guiar por Dios para Él poder obrar en nuestras vidas de una manera especial. Si nosotros no lo hacemos, entonces Dios usará a otros. Porque Mardoqueo le dice, si no sale respuesta de parte tuya, de alguna parte Dios traerá respuesta. O sea, Dios está diciendo que si tú no te levantas, tranquilo, Dios levantará a otro. Dios levantará a otro. Pero eso no depende de nosotros. Eso no depende de Dios, depende de nosotros si verdaderamente nos disponemos. Si verdaderamente le decimos, Señor, acá estamos para que tú obres y para que tú nos guíes a toda verdad, para que tú nos llenes de tu amor y para que tú nos ayudes a permanecer. Y entendemos precisamente, entonces el primero es el decreto de destrucción sobre una mujer. Y ese decreto se tiene que anular en el nombre de Jesús. Lo segundo es el decreto sobre alguien, sobre un anciano de la iglesia. Y tal vez no sé si sea contra un pastor, contra un líder, contra una persona, contra un hombre, un joven. Porque a veces no interesa si son jóvenes, son viejos, son ancianos de la iglesia. Y se han levantado decretos para que verdaderamente tenga que apartarse, no tenga que abandonar lo que Dios quería hacer. Pero también el tercer decreto que se levanta es el decreto para ahorcar, de opresión. Y la opresión de la gente, la opresión que la gente tiene es demasiada. Por las deudas, por la situación económica, por la relación familiar. O sea, todo le está afectando en este tiempo y tenemos que entender algo. Si tú y yo verdaderamente nos levantamos, le creemos a la palabra, vivimos por la palabra, entonces el Dios que tenemos levantará bandera por nosotros, derribará a nuestros enemigos, se rompe, se anula todo decreto que el diablo haya levantado y permitimos que verdaderamente Dios pueda obrar en tu vida y en mi vida. No depende de lo que tú creas. Depende de que la palabra la pongas en práctica. Porque hay gente que la fe le permanece mientras tiene dinero. Y el día que no tienen dinero, ese día se echan a morir. Yo no puedo vivir por lo que tengo. Yo tengo que vivir por lo que soy. Y soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, Dios no me dejará en vergüenza. Y si soy hijo de Dios, Dios sacará aquellos decretos para que yo los descubra. Yo poder ver precisamente cómo Dios quiere obrar y cómo Dios quiere levantar bandera por nosotros y hacer que verdaderamente nosotros seamos esforzados y seamos valientes. Dice la palabra, sé valiente. Dice la palabra, levántate. Dice la palabra cuando le dijo Dios a Josué, sé valiente que tú repartirás a este pueblo. Y hay una generación, hay una familia que está esperando precisamente que tú te levantes, que tú le creas a la palabra. Pero eso depende de la relación que tú tengas con Dios. De que tú verdaderamente ahondes en esa palabra. Y lo cuarto que yo encuentro es un nuevo decreto que levanta el rey. Donde tú te puedes defender. Y es maravilloso porque el decreto del rey Asuero referente a los cristianos es un decreto que verdaderamente trae para que te defiendas, para que te levantes, para que le creas a la palabra. Y te puedo decir que el libro de Esther es el prototipo de la vida de Cristo. Jesucristo vino a la primera esposa y la esposa no lo aceptó. Porque la palabra dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Esther es prototipo de la iglesia por eso. Porque Bastí es prototipo del pueblo de Israel. Si tú no vives en la revelación, si tú no tienes la revelación, tú eres un judío espiritual.
Pero si tú vives bajo la revelación, eres del reino de Dios, eres hijo de Dios, te levantas como hijo de Dios y vives como hijo de Dios. Eso depende de la actitud que tú tengas y que verdaderamente te levantes en la palabra. Ellos levantaron una fiesta, aunque no era de las 7 fiestas que correspondían a las etapas de la vida de Cristo, pero sí levantaron una nueva fiesta y era una fiesta de victoria. Era una fiesta donde se hizo un banquete. Por eso esta noche tú vas a hacer un banquete, lo vas a compartir con tu familia, vas a declarar que los decretos que el diablo ha levantado contra tu ciudad, que los decretos que vienen por parte de los presidentes, que los decretos que vienen y que te afectan a ti. Porque mucha gente dice, a mí que me afecta lo que haga el presidente. Pero yo te puedo decir, mientras que tuvo el antiguo presidente, hubo brujería por todo lado, los chamanes estaban en la Plaza Bolívar, el presidente iba de los chamanes, todo lo que pasaba, eso vino a traer maldición sobre Colombia. Y te puedo decir, si pasara otra vez lo mismo, pues viene a traer más maldición. Y cada uno viene a traer más maldición, pero tú y yo somos los que tenemos que levantarnos para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron usar por el diablo, mas tú y yo tenemos una autoridad que es del Cristo de gloria. Mas tú y yo tenemos una autoridad de aquel que verdaderamente murió y resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, que está en el trono y que nos sienta juntamente con él en el trono. Entonces tenemos que entender, esa fiesta es una fiesta de victoria, la cual tú la tienes que establecer. Es una fiesta donde Dios te está diciendo, levántate, pelea y defiéndete. Porque eso fue lo que se le levantó, lo que se le estaba diciendo a los judíos. No se podía abolir el antiguo decreto, pero sí se podía romper y pelear. Y tú te tienes que levantar y tienes que pelear. Y declarar que verdaderamente el Dios que tú tienes es tan poderoso que te da la autoridad para establecer la victoria en tu vida. Y algo que tú y yo tenemos que entender, verdaderamente es un tiempo donde Dios te quiere engrandecer. Pero si Dios te quiere engrandecer, tenemos que entender, hay decretos sobre mujeres y decretos sobre hombres que traen opresión, decretos que aún no me dejan buscar de Dios. Hay gente que prefiere irse de la iglesia porque se siente sin fuerzas de poder avanzar. Pero yo te puedo decir, si le crees a la palabra, verdaderamente avanza, créele. Y Dios va a obrar de una manera sobrenatural y Dios va a romper esos esquemas los cuales Él ha diseñado. Dios ha diseñado para que tú seas bendecido, pero Él tiene que romper esos esquemas, tiene que romper con vara de hierro, tiene que romper como vasija de alfarero, tiene que romper precisamente. Porque Él mismo lo dice, he publicado el decreto, mi hijo eres tú. Somos hijos de Dios. Hay mucha gente que dice, es que yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Otros dicen, yo soy evangélico, yo no soy cristiano. Yo te puedo decir que la palabra más poderosa que hay, soy hijo de Dios. En ninguno de los evangelios encuentras a Cristo diciendo que yo soy evangélico o soy cristiano. Encuentras, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea que tú eres hijo amado de Dios. Y como hijo amado de Dios tienes autoridad para acercarte. Como hijo amado de Dios tienes la autoridad para reclamar herencia. Como hijo amado de Dios tienes la autoridad para que los ejércitos celestiales estén ahí a tu servicio para ministrarte. Como hijo de Dios te puedes levantar, puedes anular los decretos porque verdaderamente no vives tú, vives Cristo. Y si vive Cristo en ti, tienes que dejar que el Cristo que está en ti se manifieste, porque entonces veremos la gloria de Dios en nuestra vida y se cumplirá lo que dice la palabra. En el capítulo número 10 dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. A Mardoqueo lo querían pasar a la horca, la opresión estaba sobre él, el peligro estaba sobre él, estaba sobre su pueblo, pero lo que tú no te tienes que encerrar es a decir, es que eso no tiene que ver conmigo. Eso es para el país, eso es para el pueblo.
No, eso me afecta porque cuando afecta la autoridad que Dios colocó o la autoridad que fue colocada, afecta a todo el pueblo. Entonces tenemos que entender algo. Verdaderamente tenemos que ser llamados a ver la gloria de Dios. Tenemos que ser llamados a que la palabra se cumpla. Tenemos que ser llamados a que nosotros, tú y yo, le creamos esa palabra, podamos vivir por esa palabra y podamos entender. Dios nos escogió para engrandecernos. Dios no me trajo a esta ciudad para ser un pobre más, para ser uno más del montón. Dios me trajo a esta ciudad para engrandecerme, para bendecirme. Y así al diablo no le guste, no me importa lo que Dios me ha dicho. Y Él me dice que va delante de mí, y Él me dice que abre puertas, Él me dice que rompe cerrojos, Él me dice que me entrega los tesoros escondidos y los secretos muy guardados que hay para mí. Así que si a alguien no le gusta, pues que haga las de las chisas. Porque la verdad, estoy harto de pensar en lo que le gusta o no le gusta a la gente. Yo soy de lo que pienso, si a Dios le agrada lo que yo hago, eso es lo que me importa. Yo tengo que agradarle a Dios, yo tengo que vivir para Dios, y el resto, cada quien, que Dios mismo lo juzgue y que Dios pelee, porque la palabra lo dice y tenemos que entender. Mucha gente se levanta para envidiar y no envidian al uno porque tiene, envidian al otro porque se viste, envidian al otro porque venden, envidian al otro porque tiene o porque no tiene. Por todo le están envidiando a la gente y andan más pendientes. Dice el dicho que la envidia es como el cáncer. Y es como si tuvieran un cáncer, lo cual les vive carcomiendo para que vivan hablando de uno a toda hora. Pero yo te puedo decir que toda lengua que se levante contra mí en juicio, delante de mí caerá. Y eso lo decreto sobre tu vida. Aquel que te meta en juicio, Dios mismo lo maldecirá, porque la palabra dice que el que me maldice será bendito, el que me bendice será bendito y el que me maldice será maldito. Así que cada vez que tú ahondes en la palabra, tienes que entender que este tiempo te va a engrandecer, que tú vas a pasar, vas a hacer el banquete, vas a anular los decretos, vas a establecer la victoria de Dios sobre tu vida y verdaderamente Dios va a obrar de una manera sobrenatural para traer libertad, para llevarte a otro nivel y para que vivas de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra te dice que como hijo heredarás naciones. Y si Dios me ha dicho que heredaré naciones, pues heredaré naciones. Iré a las naciones. Si Dios me ha dicho que soy apóstol, pues apóstol soy. Y le creo a la palabra y vivo por la palabra. Y sé que el que me va a perfeccionar es perfecto en todo lo que hace. Cada día Él nos llevará más en aumento. Cada día Él nos ayudará a permanecer. Y cada día Él hará que su palabra se cumpla. Así que ahí donde tú estás, recuerda, esta noche a las 7 de la noche estaremos transmitiendo. Y estaremos tomando la Santa Cena, estaremos declarando que verdaderamente la palabra se cumple en nosotros y el poder de Dios es establecido en nuestras vidas. Y que cada día veremos esa gloria de Dios sobre nuestras vidas y el respaldo de Él de una manera sobrenatural. No depende de lo que tú pienses, depende de lo que Dios ha dicho. Y si tú le crees a la palabra, entonces Dios lo hará y se manifestará en tu vida de una manera especial. Dios te bendiga grandemente. Quiero dejarte ese pensamiento y quiero orar por ti y anular todo decreto que el diablo te levante. Pero también recuerda, vas a escribir todos los decretos que el diablo haya levantado en tu vida. Porque esta noche se van a quemar todos esos decretos y vas a levantar un nuevo decreto que dice: todo está anulado y hay vida, hay salud, hay poder, hay autoridad, hay prosperidad, hay puertas abiertas para nosotros. Dios te bendiga grandemente. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre tu vida y el respaldo de Dios te enaltezca. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.